Dale, pues. Hola, buenos días. Estamos haciendo contacto con Ricardo Adrián, camarada de Venezuela, militante comunista y del chavismo del proceso bolivariano. Con él queremos hacer una entrevista interesante acerca de la perspectiva de las y los comunistas en el proceso bolivariano. ¿Cuál ha sido su papel? ¿Cuál ha sido su rol en la gesta del chavismo en el poder y cómo ha sido su participación atendiendo el, el desarrollo de la crisis mundial, de la crisis internacional y de los aspectos de la crisis política interna en Venezuela? Dejamos en palabra al camarada Ricardo Adrián a ver qué nos dice sobre él. Bueno, Sergio, saludo y sobre todo esta conversa, ¿no? Entre camaradas de lucha para seguir, pues, metiéndole luz a temas que son muy importantes, sobre todo para la opinión latinoamericana e internacional, que sobre el proceso hay siempre un interés muy grande, ¿no? Sobre el proceso venezolano. Bueno, en principio los comunistas, ¿no? Los comunistas solo nos diferenciamos del resto de los sectores políticos y de la sociedad y de la clase obrera por tres características, de acuerdo a Marx y a Engels. La primera es la visión internacional integradora, el internacionalismo proletario. La segunda, bueno, el método con el cual nosotros podemos comprender que desde la producción y desde las relaciones sociales de producción digamos, se organiza la sociedad para una determinada forma social, pues. Y bueno, lo tercero es la disposición de lucha, la disposición siempre al combate, ¿no? De los acontecimientos para los intereses de la clase trabajadora. En función de esto, bueno, los comunistas siempre han sido una parte integral de este proceso bolivariano. Desde sus inicios de lucha, digamos, la incorporación de elementos comunistas a lo que fue la conspiración y la rebelión militar del año 92, del 4 de febrero del 92. Allí habían organizaciones comunistas que estaban, digamos, en la planificación, en la conspiración y acometieron acciones para acompañar ese proceso, entendiendo que ese proceso buscaba, digamos, abrir cauces a un proceso de liberación nacional. Luego, el Partido Comunista y todos los sectores comunistas de Venezuela acompañan la campaña del presidente Chávez de 1991, una vez que en el 97 él definiera que ese era el camino a transitar para conducir, digamos, las reformas necesarias que necesitaba la nación. Y posteriormente en cada uno de los procesos, en la primera parte del proceso que se disputó la hegemonía frente al dominio y de los intereses extranjeros, que condujo a un golpe de Estado, al paro petrolero, a Guarimba, y que finalizó ese, digamos, primer periodo con la electoral de Lanteines, que fue un proceso electoral. Los comunistas estuvieron allí también en primera fila, y luego esa primera etapa vino la segunda etapa, la denominada etapa de radicalización del proceso, que comienza con la declaración imperialista del comandante Chávez en el año 2004 y posteriormente la declaración socialista o de transitar al socialismo, la disposición de transitar al socialismo en el año 2006. En este proceso, por supuesto, que lo comunista es fundamental para poder digamos, contribuir con nuestra lectura sobre la sociedad y sobre
los necesarios pasos de la clase trabajadora para impulsar el proceso más allá del socialismo utópico y más allá de todo entrampamiento reformista, impulsar el proceso hacia, bueno, unos cauces de revolución más profunda por una situación social y nacional. Y bueno, llega una tercera etapa, que es tras la muerte del comandante Chávez, es una etapa de proceso dirigido por un conjunto de corrientes que precisamente no están encabezando las corrientes comunistas, no tienen realmente un papel decisivo, por lo cual desde el año 2014 hasta el año 2018 fue un proceso de pugnacidad interna, definir quién conducía el mando del gobierno y con unas medidas, digamos, sostenimiento de medidas económicas de protección, pero ya luego en el año 2018 triunfa una corriente abiertamente capitalista o abiertamente neoliberal que implanta una serie de contrarreformas y hace retroceder un conjunto de conquistas, y a partir del 2018 comienza, digamos, a ser arrojados los rasgos principales de la crisis económica interna hacia los sectores populares y trabajadores, y desde allí es que va surgiendo un nuevo, digamos, una nueva organización o una nueva subjetividad para la lucha que se ve expresado en la reciente formación de la Alternativa Popular Revolucionaria, donde están los comunistas centralmente y están sectores revolucionarios, progresistas, socialistas que consideran que el rumbo del proceso se ha desviado. Entonces, Sergio, disculpa, te hice un resumen allí de la participación de los comunistas en el proceso. Muy bien, no, esto nos lleva, ¿Qué opinas tú? Yo comparto gran parte de lo que has dicho y en otra parte no la comparto, en el sentido de que se debe tener una caracterización del Estado venezolano en cuanto a la participación de las y los comunistas históricamente en Venezuela. Y esa intervención política de disputa por el poder ha sido dentro del proceso democrático burgués a través de las vías electorales que han sido las vías, las alternativas que ha dispuesto, digamos, el chavismo, desde Hugo Chávez hasta Maduro. Han recorrido, bueno, más de 20 procesos políticos para elección a las distintas instancias de la institucionalidad democrático burguesa que hacen parte del Estado. Allí también, digamos que no solamente el Partido Comunista de Venezuela, al partido al que yo he militado o milité desde un principio, desde muy temprana edad, y que conozco muy bien directamente cuál es su programa y cuál ha sido su participación dentro del proceso bolivariano. En ese sentido, cuando llegamos a esta época y en este contexto histórico, el proceso táctico y estratégico digamos, de la crítica y a su vez participación en el proceso democrático burgués ha sido la misma concatenación histórica de los procesos que tú has comentado y que conocemos y que conoce la gran mayoría de todos de los que estudiamos y analizamos y interpretamos y participamos en política. Desde luego que hay un montón de matices, un montón de elementos que hacen un resquebrajamiento desde la perspectiva del marxismo-leninismo, desde la perspectiva de los comunistas, de cómo enfrentar la lucha de clases en ese preciso contexto histórico que es el proceso bolivariano. Porque sabemos que en todo el recorrido que tú has descrito, no había una visión, un horizonte claro. Eso se viene a dar después de que Chávez anuncia de que vamos a hacer socialismo, pero un socialismo bolivariano, un socialismo distinto y un montón de posturas eclécticas que, sin embargo, no aclaran cómo es que se va a crear ese socialismo. Un socialismo a lo bolivariano, pero
en donde no se sabe si es a través de la comuna el espacio de poder de la clase obrera, del proletariado. No se sabe si es a través de que la clase obrera tome la institucionalidad y haga parte del Estado. No se sabe si es a través del PSUV. O sea, se dice y no se dice, y se dice y se contradice. Y si leemos los estatutos del PSUV, su programa, no tampoco nos aclara cómo es eso. Entonces, por eso digo, nuestro interés es aclarar esa postura, esa posición de los comunistas, de quienes creemos de cómo construir el Estado de transición del socialismo al comunismo, cómo plantear esa disputa cuando el PSUV, que es el que tiene las riendas del Estado, tampoco lo ha asumido. En ese sentido van las críticas que se han agudizado en medida de la pandemia, en medida de todo lo que se ha venido, la agudización de la lucha de clases a nivel internacional y mundial a través del capital, y que también ha mellado en la crisis política interna del proceso bolivariano. Y no desde ahora, y no desde las declaraciones del 2014 para acá de los gobiernos estadounidenses, de Obama y de Trump, con las sanciones políticas, con las sanciones económicas. Entonces, allí está el criterio de cuál ha sido el papel de vanguardia de los comunistas en acompañamiento de la disputa del poder junto a la clase obrera, la clase trabajadora y el proletariado en general. Bueno, mira, tú tocas allí dos puntos que yo creo que son importantísimos, ¿no? El primero es sobre el carácter del Estado y, bueno, qué posición sostuvo, digamos, el chavismo con Chávez al respecto de la transición al socialismo, ¿no? Y, bueno, debo decir que Chávez comienza, digamos, toda la arenga por la construcción del socialismo a partir más o menos del año 2016, cuando en su campaña por la reelección presidencial dice: quienes voten por Chávez votan por el socialismo. Enseguida él pensó que era necesario construir un instrumento político para esto, que en definitiva fue el Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue convocado en ese mismo año 2016, en el año 2007. Se terminó de constituir en su primer congreso. Allí hubo una discusión bien interesante, porque allí también estuvieron los comunistas en el primer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela en sus diferentes matices. La corriente esta, digamos, de la Liga Socialista, que estuvo en este primer congreso, y otras corrientes más que abiertamente expresaron su opinión y lograron participar en ese primer congreso. Allí hubo un debate, recuerdo yo, donde estaba Ali Rodríguez Araque, que planteaba, bueno, que para transitar el socialismo debíamos lograr, en primer lugar, una reforma agraria, completa reforma agraria con sus industrias básicas, que generara las condiciones de independencia económica para poder entonces transformar a partir de ese apalancamiento las relaciones sociales de producción. Ese era, digamos, un planteamiento que sostuvo Ali Rodríguez, que, digamos, era el planteamiento tradicional del partido PRB. Luego hubo otro planteamiento, recuerdo yo, creo que en este caso de la Liga Socialista, que ellos planteaban era necesario una transición al socialismo a partir del fortalecimiento de industrias intermedias, de industrias transformadoras, bajo propiedad estatal. Eso había sido otro planteamiento allí, que completara, digamos, el encadenamiento productivo interno de Venezuela en el proceso de expropiación, que ya en esos años, expropiación que realizó el Estado a partir del abandono de las industrias por el capital privado, pero sobre todo las industrias estratégicas. Entonces se planteaba allí también un proceso de organización dentro del debate.
Pero hay un documento importante, yo creo que resume, porque Chávez también estuvo en búsqueda, ¿no? Allí de Amílcar Figueroa, no sé si lo tienes, lo has leído. Chávez permanente busca creadora. Yo creo que Chávez trató en todo momento de romper cualquier molde para que sesgara la discusión para el tránsito al socialismo. Entonces tomó un poco de, recuerdo aquel filósofo que todavía anda por allí, Heinz Dietrich, y tomó después de Dietrich a, bueno, Marta Harnecker, creo que también el compañero de vida de Marta Harnecker, Michael Lebowitz, luego tomó a Mesaro, ya después de la 8. Entonces, Chávez terminó una postura, me parece, muy claras acerca del tránsito al socialismo, ¿no? Porque el tránsito al socialismo definitivamente tenía que tener unas condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? En principio, Chávez habla de pulverizar el Estado. Pulverizar el Estado. Porque comprendía que con este Estado, digamos, colocado por encima de la sociedad, con un infinito número de ramas que lo atan a la burguesía, el funcionariado, etcétera. Bueno, con ese Estado no se podía transitar al socialismo, que necesitábamos un nuevo Estado basado en el poder popular. Creo que era un primer elemento que planteaba Chávez, que más como senda, ¿no? Porque no tuvo el chance de, en lo práctico, hacer, digamos, acciones profundas al respecto de este tema, ¿no? Luego, la discusión sobre la liberación nacional y el socialismo, él comprendía, o lo planteó en el Plan de la Patria, que era una dialéctica construcción. No es que primero la liberación nacional y después el socialismo, sino que él decía que como la burguesía realmente ya no estaba jugando, no había jugado por muchos años en Venezuela un papel revolucionario, sino un papel de fuga de capitales, un papel de muy parasitario para la sociedad, entonces era necesario trascenderlo. O sea, era una dialéctica construcción. Y eso está también plasmado en el Plan de la Patria. Yo creo que allí hay que diferenciar entonces entre el legado de Chávez y la senda de Chávez. Porque en el legado nosotros pues no vamos a hablar del marco del capital. Nosotros creemos que en el marco de eso, o por lo menos así lo consideró el presidente Chávez, en el marco de eso, lo que decidió el movimiento bolivariano fue organizar reformas sucesivas, progresivas, que en todo caso tenían como norte la creación de condiciones subjetivas para poder romper con el capital. Creo que eso en torno al legado, a lo hecho, a lo realizado. Pero en torno a la senda, al proyecto, yo sí creo que estaba planteado la superación del capital, la superación del Estado, la superación de la dependencia. Entonces, allí es donde habría que analizar bien ese detalle sobre que ya tenemos otra cosa, ya tenemos ya una visión más reformista, más como que el medio, las reformas son el todo, el sostenimiento del poder es el todo de ese tipo de poder y el proyecto queda sepultado, pues, queda como lo anacrónico. Y bueno, en función de eso, evidentemente, debe surgir un punto de ruptura y quiebre dentro de las propias filas revolucionarias que acompañaron el proceso. Desde el punto de vista de eso, bueno, los comunistas, sí, como te digo, se participaron siempre desde desde las primeras discusiones de Congreso y más allá de Congreso. Sin embargo, los comunistas en general nunca tuvimos tampoco una correlación de fuerzas favorable para ni siquiera tomar la iniciativa desde el punto de vista programático, político, y marcarle el camino al proceso como tal. Allí tenemos una gran deuda de quizás por resolver aún, ahora más que nunca, todos los sectores comunistas para poder salvar las orientaciones, digamos, revolucionarias de este proceso, en este caso, ya de responderle a los ajustes del pueblo con movilización popular revolucionaria
de quiebre, pues, y el planteamiento de una verdadera revolución que pueda integrarse, pues, a una ola de cambios que vaya más allá de nuestro país. ¿Qué opinas tú, Ser? Muy bien, entendiendo de que los procesos de transición en el que han transcurrido la política de Chávez, cuando tú mencionas el legado de Chávez, son cambios vertiginosos, muy, digamos, de pasos hacia adelante y pasos hacia atrás, en el que no hubo, para mí y para muchos que comparten esta visión, no hubo una determinación específica en el proceso de cambiar, de transformar la dependencia capitalista rentística de nuestra nación, de Venezuela. En ese sentido, Venezuela sigue siendo, desde su fundación histórica y pasando desde la conducción de Chávez y del chavismo hasta hoy, un país capitalista, dependiente, rentístico del Producto Interno Bruto que genera el petróleo. Entonces, digamos que las palancas de la economía, que son fundamentales para el desarrollo y el alcance de la transición hacia el socialismo, inevitablemente tienen que pasar por allí. Y sabemos que antes, desde el inicio del proceso bolivariano con el chavismo, mucho antes del Plan de la Patria, hubo unos cuantos planes, motores de desarrollo, incluso, que se plantearon, que se difundieron en la población, que se plantearon llevar a cabo, y ninguno de estos realmente funcionaron. Y para alcanzar la potencialidad de desarrollo económico y en otras esferas de la sociedad que son fundamentales e indispensables para avanzar a una nueva sociedad, para aplastar a la burguesía y al capital. Más bien lo que se devino fue más alianza con la pequeña burguesía y con la mediana burguesía, un sistema cambiario que favoreció a los capitalistas internos, favoreció a esa fuga de capitales que se incrementó y ha llevado a la inflación y hiperinflación consecutiva en estos últimos 3 años. El desvío, la tránsfuga interna, externa, incluso con grandes monopolios poderosos latinoamericanos e internacionales. Eso lo podemos ver, y vemos también que se incrementa la dependencia capitalista cuando se incrementa el plan petrolífero de la faja petrolera y minera. Entonces, vemos que más bien hay un retraso, y no solamente reformista, sino también de entrega de capital de Venezuela como nación hacia esos capitales foráneos de monopolio poderosos internacionales que han sido acordados por parte del chavismo y del gobierno, a mengua de dejar al proletariado, a la clase trabajadora, con un salario decadente, que es el más bajo y en toda la historia de las sociedades en el planeta, incluso. Esto incluso se incrementa mucho más con la crisis ahora de la pandemia mundial. Entonces, vemos que se adelantan procesos democráticos burgueses para asegurar el poder, la atenuación y concatenación del poder del chavismo a través de la Asamblea Nacional, que habían perdido en el 2015 con el guaidosismo y la derecha reaccionaria, la derecha más reaccionaria de Venezuela, y vemos que hubo una dupla de poder en ese sentido, un aval que sostuvo a Guaidó por un tiempo. Ahora tenemos una nueva Asamblea Nacional, vemos que todos están consagrados dentro del PSUV. No sé, creo que tú todavía eres militante, o eres militante del PSUV. Eso
igual aclara de que definitivamente vamos a tener un proceso chavista, un proceso bolivariano en el poder por un periodo de tiempo, por lo menos este y otro más que se puede garantizar según las correlaciones de fuerzas que son adversas a las filas del comunismo en Venezuela por la misma debilidad en el trabajo orgánico, de funcionamiento orgánico de las bases celulares de los comunistas en sus distintas versiones y posiciones, que hay varias organizaciones, no solamente el PCB, sino otras que más o menos tú has mencionado, que más o menos devienen de lo que fue el PRB, de lo que fue la Liga Socialista, pero que digamos que hay sectores que se sumaron al PSUV, igual como sectores del PCB que se sumaron al PSUV y hacen parte de este reformismo y revisionismo que se entiende en el asentamiento de un proceso burgués capitalista que el chavismo ha negociado. En cuanto a toda esta crítica que hemos venido haciendo sobre los procesos de planteamiento de desarrollo económico, de desarrollo político, social, que muy bien se quedaron en las misiones sociales, últimamente en la caja del CLA, y eso, digamos, no es desarrollo de potencialidad económica, ni política, ni salida de dependencia capitalista de ninguna nación. Entonces, lo que hace es fortalecer al Estado burgués. En ese sentido, digamos que el papel de las y los comunistas en Venezuela ha sido de furgón de cola del chavismo, del PSUV, porque no, las correlaciones de fuerza siguen siendo disminuidas por no romper con esa tensión de control de los mecanismos administrativos y de Estado que ejerce el partido en el poder, que es el PSUV, contra las demás fuerzas revolucionarias que están allí. E incluso se sigue yendo a procesos democráticos burgueses de elección popular y pública con un organismo de control del poder electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, que controla el partido en el poder, con un montón de elementos que sabemos que estaban predispuestos a que esta elección fuese casi que al 100% contenida y favorable al partido del gobierno. Entonces hay un montón de críticas que creo que no han sido profundamente analizadas, interpretadas y realmente hacerse una autocrítica frente a esa realidad objetiva que está cercenando los derechos fundamentales de la sociedad venezolana. Está poniéndole el pie en el pescuezo a los trabajadores que vemos que salen a la calle todos los días a defender su derecho porque no le incrementen los servicios básicos, el problema con el aumento del transporte diario, la educación en decadencia, y sabemos que todos los servicios básicos y públicos degenerados han sido desmejorados. El metro, etcétera, la electricidad, el problema con el gas doméstico, por la misma, que todos ahora ha sido parte, echarle la culpa, el 100%, digamos casi, al problema de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, cuando sabemos que hay un deterioro de la industria venezolana, fundamentalmente de PDVSA, para producir gas, para producir combustible, y ahora quedamos a dependencia de los buques de Irán. Entonces vemos que el proceso bolivariano, en vez de ir hacia la formulación esa que no sé, que supuestamente era el socialismo bolivariano que ellos describían,
más bien se hizo hacia atrás, hacia la burguesía, hacia el capitalismo. Así es. No, bueno, todo lo que tú describes es así, a partir de estos últimos años, sobre todo desde la adopción de la estrategia económica y política de romper o intentar romper el bloqueo con una especie de burguesía revolucionaria narrada de esta manera. El gobierno ha adelantado todas las condiciones sociales, legales, políticas, todo ese andamiaje en función de los intereses económicos del capital, pues, atraer inversiones extranjeras, no cobrarle impuestos a la burguesía. Te faltó eso allí, Sergio. No, Sí. Venezuela es el país que menos impuestos cobra en América Latina de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Cuando la media en América Latina es más de 20 puntos, en Venezuela es menos de 10. Y la burguesía prácticamente no paga impuestos, de diferentes mecanismos de fuga de capitales, etcétera, que se han venido disponiendo en estos últimos años. Es decir, todo un proceso de contrarreforma o un proceso de desmontaje de las conquistas, pero además un proceso de aceleración, de caotización de la crisis social en la fe de que hay un actor económico que le interesa recuperar, que hoy se asume como revolucionaria, es una burguesía importadora, es una burguesía financiera, es una burguesía, bueno, muy asociada a todo el tema de la exportación de productos agrícolas y a las importaciones de cualquier tipo de producto. Entonces, bueno, así lo que va es agudizarse la calamidad, que es el proceso que tú describes con la ausencia total de servicio, de todo tipo de derechos, el tema laboral por suelo, no solamente el salario, sino también la flexibilización laboral que ha cometido la burguesía para poder despedir en los últimos 2 años a miles y miles de trabajadores bajo la figura de suspensión, que es una figura corrompida, mal interpretada del artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo, que se la pusieron los burócratas del Ministerio del Trabajo en bandeja de plata para que la burguesía pudiera sacar a patadas a la calle a la clase trabajadora y que hoy se halla sin ningún tipo de beneficio, incluso aquellos trabajadores que están trabajando en los diferentes sectores, comercio, industria, etcétera. Entonces, Sergio, se nos vienen entonces unos grandes desafíos para las luchas revolucionarias en Venezuela. Aquí ha habido una primera campanada de autonomía del movimiento revolucionario comunista respecto a esas cadenas que tú hablas, ¿no? Que terminan convirtiendo el movimiento revolucionario en furgón de cola del proceso de entrega del país y del proceso de contrarreformas o contrarrevolución en este caso. Entonces, bueno, hoy se ha presentado una iniciativa que me parece muy interesante, que se llama la Alternativa Popular Revolucionaria, donde empiezan a confluir sectores comunistas y sectores progresistas que no comulgan ya con las medidas que se están tomando, ¿no? Y que, bueno, decidieron en un momento, digamos, sin tener casi ninguna condición de tipo organizativo real, Asamblea Nacional, en la que obtienen un primer resultado, casi 3% de la votación. Sin embargo, importante es añadir pues a eso que más allá de la falta de condiciones que haya podido o no tener el CNE para este proceso electoral, más allá de todas las condiciones adversas acerca del control de los medios de difusión masiva, a los cuales la Alternativa Popular Revolucionaria no pudo tener incidencia, etcétera, y otra serie de situaciones. Sin embargo, la lista no existe y las grandes mayorías están descontentas. Existe un proceso de migración política del chavismo hacia posturas más revolucionarias. Hoy el PSUV es hoy el 18% del país. En estas últimas elecciones queda demostrado de esa forma y es un proceso que continúa y que
y que se acrecienta en la medida en que haya una alternativa presentada con audacia política, con calidad política, vamos a retomar esa consigna de Maneiro, con calidad revolucionaria, pero con audacia política, se presenta una alternativa de lucha, una alternativa, bueno, de avance, ¿no? Y de presentación de una visión de futuro de país, de una visión programática creíble en la que las mayorías se puedan incorporar, en esa medida seguramente irá creciendo esta alternativa, tomando cauces hacia otras formas más, digamos, más oportunas de lucha, ¿no? Con mayores ventajas en este caso. Entonces, bueno, creemos que esto puede ser uno de las brechas que se han estado, que nos presenta la realidad en este momento. Fíjate tú que aunque la tarjeta con la que se participó en este proceso electoral de la Alternativa Popular Revolucionaria era la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, a lo interno también comulgan corrientes hasta trotskistas, Sergio. Eso no lo habíamos visto en tiempos pasados, donde el trotskismo y los PC hacen causa común, conjunto para lograr un objetivo político. Y también hay una corriente que se llama lucha de clases, ¿sí? Y hay otra corriente que también está discutiendo, pero no lo podemos adelantar por esta vía, que también viene del trotskismo, con mucha fuerza, que también viene acercándose, corrientes incluso hasta liberales progresistas, bueno, que comienzan a verse, mira, no podemos dar una pelea aislado frente a esta hegemonía que ejerce hoy el poder del Estado y en este momento, ¿no? Donde han habido hasta persecuciones realmente, encarcelamientos, ciertos niveles de represión y hasta desapariciones. Eso tiene que estar dentro del detalle de este momento, ¿no? Un momento además donde, bueno, el PSUV puede celebrar que tiene hoy la Asamblea Nacional y que la logró con más de un 90% de los curules, pero en medio de ese drama que tú estás narrando, que uno pudiera recordarse de Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato, cuando en diciembre del 88 ganó con una votación altísima y 2 meses después, incluso en medio del proceso de celebración, estalla un conflicto social del cual no pudo recuperarse después, ¿no? Entonces, cuidado que no se tenga hoy la prevención acerca de los procesos sociales que están en marcha, y que en este caso el movimiento revolucionario tenga la audacia de colocarse en la vanguardia de esa lucha. Y ya hay algunos antecedentes inmediatos. Sergio, disculpa que me extendí un poco. Está el caso de Yaracuy. En Yaracuy hubo recientemente, durante el proceso electoral, una protesta que el Urachiche. Allí hubo una marcha que llegó hasta la alcaldía de campesinos y después que se sumaron otros sectores sociales planteando el tema de mejorías en los servicios y entre otras reivindicaciones. Posteriormente, esa protesta estalló en otros sectores del estado de Yaracuy, pero ya con más participación, digamos, de la derecha, en este caso, la derecha guaidocista, que logra, bueno, por momentos tomar la batuta del movimiento de protesta y, bueno, termina incautándolo ya hasta la quema de la alcaldía de Chivacoa. Esto fue un proceso que duró más o menos entre 20 y 25 días, pero que demostró que el movimiento revolucionario, con una postura, por supuesto, mucho más decidida, consecuente y nacional, puede colocarse al frente de la indignación nacional frente al retroceso de los grandes derechos y conquistas del pueblo venezolano. Desafíos, pues, para el futuro del movimiento comunista. No, sin duda que se celebra que la iniciativa de construir una plataforma, digamos que en la que entre la vanguardia revolucionaria de las distintas corrientes y sectores del comunismo venezolano en la sigla de la Alternativa Popular Revolucionaria, que participó recientemente en las elecciones, como tú comentabas, pero que bien ese funcionamiento y ese engranaje de trabajo tiene que estar bien aceitado en la conducción, digamos, orgánica y de planificación táctica y estratégica que debería
ponerse al tanto de las condiciones objetivas del momento histórico, porque es un problema todo ese proceso de participación de todas las corrientes que menciona, desde el trotskismo, desde liberales, corrientes progresistas, que no comparten el horizonte ideológico de los comunistas, realmente marxista-leninistas, y que digamos que en un proceso táctico pueden acompañarnos en cierto momento, pero en otros no. Eso hay que tenerlo muy claro. Por otro lado, es que no se puede participar en un proceso democrático con las mismas armas del capital, porque hacemos parte de ese mismo, vamos a seguir siendo el furgón de cola de la nueva burguesía venezolana, que es el PSUV, que es el partido de gobierno. En ese sentido, allá hay que ser tajante, claro, y tener una posición férrea frente a esa postura de que no se puede ser parte de lo que está sucediendo, porque si no quedamos mal frente a la clase obrera, la clase trabajadora, que está disgustada y con mucha razón, y que queda despolitizada y abandonada en gran parte para tratar de participar y acompañar los procesos revolucionarios realmente transformadores de la realidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no, seguimos jugando a los dos bandos, o sin darse cuenta lo haces, sin tener una plataforma bien clara y definida de cuáles van a ser esos pasos, esos procesos a definir en la trayectoria histórica de cómo avanzar hacia una verdadera revolución en Venezuela. Eso es preocupante a nivel internacional, porque solamente quedan los que acompañan el proceso bolivariano, digamos el chavismo, los movimientos revisionistas, los movimientos pequeños burgueses, los movimientos burgueses realmente, que son los que acompañan a nivel internacional y nacional al PSUV. Entonces de eso hay que desligarse realmente para poder ser una vanguardia revolucionaria. Ahí está mi crítica contundente frente a no solamente al PSB, sino a los demás sectores revolucionarios que se afirman marxista-leninistas. Bueno, ha comenzado entonces esa línea de deslinde, ¿no? Podríamos decir, con la Alternativa Popular Revolucionaria. En un primer momento, un deslinde programático, enunciativo, de apoyo electoral, ya hoy se presentan los sectores revolucionarios desde otra plataforma, ¿no? Que se están empezando a construir. Que todavía le hace falta más elementos para poder, digamos, capitanear, por decirlo así, toda la ola de descontentos que existen en el país. Todavía falta mucho proceso organizativo, pero bueno, ¿cómo es que se crean estos procesos organizativos? Yo creo que así es un buen primer paso, empieza a tener existencia, se empieza a dar un mensaje con voz propia, con autonomía, y que bueno, la cuestión será ya entonces los próximos meses, ¿no? Con el tema del post-COVID-19, se habla mucho de estos procesos de auge de lucha en todo el continente para poder revertir los procesos de ajustes económicos y políticos contra los pueblos, y que ya empezaron de alguna manera con los procesos de Chile, de Bolivia, y que hay otros más que se van dando en toda Centroamérica, en Colombia, en todos estos países, que Venezuela debe formar parte de este levantamiento popular contra esos ajustes, ¿no? Luego está el Congreso de la Alternativa Popular Revolucionaria, que se está empezando a discutir sobre una posible fecha para los meses de abril o mayo de este próximo año, para ponerse de acuerdo en torno a un programa mínimo, como tú muy bien lo comentas, Sergio, un programa mínimo que nos permita
confluir, concentrar todas las fuerzas posibles en contra de la imposición de los ajustes capitalistas contra los pueblos y nos permita encontrar una ruta para la toma del poder político, que yo creo que es aquí un elemento fundamental, y que a partir de la toma del poder político se puedan entonces encaminar un conjunto de medidas económicas y políticas que protejan a las grandes mayorías o que inicien el rumbo a la liberación nacional y social en el marco de una correlación de fuerza, como tú lo comentas, que no solo son nacionales, sino continentales. Allí habrá que tomar en cuenta todo lo que está ocurriendo en el mundo, habrá que tomar en cuenta lo que ocurre en este momento en los Estados Unidos, lo que ocurre en los pueblos de nuestra América. Bueno, habrá que tomar en cuenta todos esos procesos para apuntalar e inscribir el proceso de lucha venezolano en esas luchas continentales por la liberación de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, queda esa gran tarea, un programa mínimo desde el cual se pueda desarrollar la potencialidad máxima de un programa revolucionario de los pueblos trabajadores, contra dominio capitalista, contra los programas de austeridad, contra el declive y las grandes crisis, constantes crisis a las que nos encamina la sociedad capitalista en el mundo. Sergio, tenemos ese gran desafío en Venezuela y todos los movimientos revolucionarios del mundo. Sí, bueno, yo acompaño el entusiasmo que tú tienes, pero igual me quedo yo con muchos resabios, con muchas dudas, entendiendo de que hay que comprender bien la naturaleza de la crisis política interna venezolana que hemos venido discutiendo y tener en claro cuáles son, porque ya no es uno el enemigo político o el enemigo de la clase revolucionaria, el enemigo que se plantea en la lucha de clase, ya no es uno solo, que es el imperialismo directamente norteamericano. Hay varios enemigos contra la clase trabajadora, contra la clase obrera en Venezuela, y que se debe de identificar dentro del poder que ejerce el Estado, dentro de la socialdemocracia burguesa, del partido en el gobierno, en el poder. Hay que identificar bien quiénes son esos enemigos de clase. Eso tiene que estar allí bien definido en lo que se plantea seguir desarrollando en su táctica, en su estrategia y en lo que pretenda hacer como programa mínimo la APR. Es algo fundamental, es algo que solamente quienes compartimos la ideología del marxismo-leninismo podemos visualizarlo en ese horizonte, en esa perspectiva política e ideológica, y ahí se tiene que plantear una gran pelea en esa arena política e ideológica, principalmente. Y segundo, bueno, es que el poder político se conquista peleando y no se va a poder conquistar dentro de la institucionalidad del Estado burgués, porque ya como has visto, cada vez estamos más fuera del Estado burgués para derrumbarlo, para destruirlo desde adentro. Entonces, cada vez quedan menos posibilidades de poder hacer una maniobra poderosa y contundente que pueda dar el salto cualitativo hacia el socialismo. Esos son unos grandes desafíos y que van a tener que también definir con contundencia sobre cuáles son los aliados a nivel internacional, a nivel solamente latinoamericano, sino a nivel mundial, para poder avanzar hacia allá. Porque una revolución no puede quedarse aislada y agotada y debilitada al interno si no tiene esta consecuencia. Entonces, desde ahí yo creo que podemos postergar una nueva reunión, una nueva conversación para seguir debatiendo estos temas que son álgidos, que abren otras nuevas preguntas
y otras nuevas perspectivas en cuanto al proceso bolivariano en su crisis, que digamos que es la más terrible y que se suma frente a las consecuencias del capital hoy advenido por la crisis de la pandemia, que nos arremete y que trata de desarticularnos cada vez más, pero bueno, gracias a la tecnología y a la ciencia podemos hacer estos enlaces. Sobre el tema del programa, apuntes para un programa revolucionario. ¿Qué te parece eso, Sergio? No se escucha bien, tienes que como darle volumen. Mira, ¿me escuchas ahora? Ahora sí. Ajá, que el siguiente programa seguramente podría ser un buen tema, el tema de apuntes para un programa revolucionario que pudiera servir para orientar la discusión desde ya en los diferentes sectores de la alternativa popular revolucionaria de cara al Congreso que se va a realizar en el año 2021. Podría ser eso un buen programa para enfrentar los diferentes retos, ¿no? Internacionales en principio. Luego sobre el tema del poder del Estado, sobre el tema de la represión, sobre el tema de la protesta y el derecho a la protesta, sobre el tema de la economía nacional, el tema del rentismo que tú acabas de mencionar, entre otros temas, la agricultura, entre otros temas, ¿no? Yo creo que sería un buen punto para una siguiente conversa, Sergio. Claro, hay que construir teoría, pero teoría revolucionaria y de manera dialéctica también, siguiendo los principios leninistas. Yo creo que en otra ventana que podamos abrir podemos seguir debatiendo estos temas de acuerdo a los avances y desarrollos que se tengan en ese sentido, de acuerdo a esa alternativa popular revolucionaria que pretende ser vanguardia revolucionaria en Venezuela para la disputa del poder contra la socialdemocracia burguesa instaurada en el Estado burgués venezolano. Perfecto, hermano. Un abrazo desde acá, que sigan fortaleciéndose y que siga la lucha revolucionaria. Chévere, hermano. Saludos. Seguimos en conversa. Saludos, camarada Ricardo.